Derecho Penal 2. Bien, no nos olvidemos que estamos estudiando unos grupos de delitos que están relacionados con los ferrocarriles, el primero, el delito de manejo de vehículo motorizado, el segundo grupo, que envuelve una serie de conductas, el tercero es los delitos relacionados con los telégrafos, y el cuarto grupo está relacionado con los conductores de correspondencia. Ya nos habíamos referido a los delitos relacionados con los ferrocarriles, que empiezan con una serie de figuras de peligro en el artículo 323. El código siempre para Derecho Penal 2, siempre. Porque se empieza, ¿no es cierto?, por destruir o descomponer una vía férrea para causar primero el descarrilamiento, después causar daño, y después se van distinguiendo los diversos tipos de daño y se van aumentando o no las sanciones. Todo esto relacionado con los delitos relacionados con los ferrocarriles. Eso ya lo explicamos. En esta parte le hablé de, ¿cómo se llama?, del único cuasi delito que hay en el Código contra las cosas, y que siempre les señalo que se acuerden de él por el número, porque el 333, que tiene lugar cuando ocurre, ¿no es cierto?, culposamente la destrucción, sea de cableado telegráfico o postes del teléfono. El que por imprudencia rompiere los postes o alambre de una línea telegráfica establecida en construcción o ejecutare actos que interrumpan el servicio de los telégrafos. Les digo eso para que se recuerden de este cuasi delito. Lo hemos preguntado en algún examen a veces. Bien, entonces ahí como que terminábamos de hablar de los ferrocarriles. Así que ahora nos correspondía hablar de este delito de manejo de vehículo motorizado, que en los últimos años ha tenido algunas modificaciones, más bien ampliaciones, porque siempre ha presentado un montón de dudas, ¿no es cierto?, la legislación. Porque claro, hay que cubrir esta serie de conductas que tienen por objeto sancionar a las personas que incurren este delito que desafortunadamente causa estragos tan grandes. Está mal utilizado el término de estrago porque dice relación con causar daño a muchas personas a la vez. Pero bueno, en un término general, afecta a mucha gente, porque se ve afectado el tránsito público. Y son partícipes del tránsito público no solamente muchos conductores, sino que también muchos peatones. Y yo les decía que a raíz de los artículos 329 y 330, que guardan relación con los ferrocarriles, se empieza ya a sancionar por los años 50, por ahí, 1950, por ahí, se empieza ya a sancionar, ¿no es cierto?, ya no solamente a los ferrocarrileros, sino que también a los que condujeren, a algún vehículo motorizado o a tracción animal, o que abandonaren su puesto o se embriagaren durante el servicio. Y por ahí algo les hablé de la historia de la ley, que primero, ¿no es cierto?, este delito estuvo tratado en una parte de la ley de alcoholes, y les dije que la ley de alcoholes contaba de 2 libros, ¿no es cierto? El primero que se refería a todo lo relacionado con la elaboración, producción, expendio, comercialización, etcétera, etcétera, etcétera.
de los alcoholes, de los alcoholes. Y que en el libro segundo tenía, ¿no es cierto?, cabida este tipo penal originalmente. Después por ahí, por los años 60 y tanto, se modifica la ley, más bien se la cambia por otra, por la 17.105, y ahí se entra a legislar un poco mejor, aunque seguía presentando problemas de tipo procesal, penal y penal. Y les di la lata ahí contándole que nosotros habíamos hecho la memoria sobre este tema, con 2 compañeros de curso más. Entonces, estábamos estudiando la ley de alcoholes antes, y luego de hablar de la historia de esta ley de alcoholes en relación con el manejo en estado de ebriedad, nos habíamos puesto a estudiar ya de frente a la ley que sanciona ahora este tipo penal, junto con otras conductas. Y yo ahí le hice referencia a la importancia que tenía que tuvieran en cuenta, ahora este tipo penal está dentro de la ley del tránsito, la 18.290, que introdujo una serie, como se llama, de modificaciones. Esto viene de la época de los militares. Una serie de modificaciones bien importantes. Por ejemplo, ahí se crea ¿cómo se llama?, la matrícula única de cada vehículo. Antes los autos, todos los años a uno cuando iba a renovar la patente le daban una patente nueva. Ahora no, el vehículo, igual que los seres humanos que tenemos una partida de nacimiento, ¿no es cierto?, el vehículo nace con una patente que le dan después de inscribirse, ¿no es cierto?, y muere con esa patente. Permiso de circulación, mejor dicho. Bien, modificaciones que introdujo esta ley 18.290 el año 80, 1980. Ya tiene sus buenos años, ya, 40 años, no sé si los tiene o los va a tener, no me acuerdo bien la fecha de la 18.290. Bueno, y en esta ley ahora, después de algunos años, porque no venía con este delito incluido aquí en esta ley, se mantenía en la 17.105 y se introdujo ahora acá. Y se cambió, mejor dicho, se adecuó una serie de artículos de esta ley para hacer mayormente operativo este delito de manejo de vehículos motorizados y atracción animal, ¿no es cierto?, en estado de ebriedad. Y por eso que es importante, y yo les señalaba a ustedes, que tienen que tener, no solamente tener a la vista, sino que estudiar desde los artículos 107 hasta el 189, estoy hablando ahora ya de la ley de tránsito, porque en el artículo 190, 191 y 192 se establecen una serie de delitos que tienen que ver con el tránsito, pero que no guardan relación con el delito de conducción, sino que son conductas más bien de falsedad documentaria. Son ciertos tipos de falsedad que podrían estar dentro del Código Penal en los artículos 193 y siguientes. Así que, pero están ahí, están ahí. Muchas veces les he señalado que fuera del Código, la legislación penal es mucho más abundante que dentro del Código. Y según he leído por ahí, varios penalistas se han hecho algunos intentos, ¿cómo se llama?, de hacer algunas, ¿cómo podríamos decir?, una especie de código aparte al Código Penal con todas estas leyes penales especiales, pero muchas se modifican porque importan en cierta época o etcétera. Es complicado, ¿verdad? Porque además de que es un trabajo largo que cuesta comprimirlas todas, además de eso, algunas dejan de ¿cómo se llama?, de regir. Entonces es muy cambiante. Así que ahora está contenido acá, en estos artículos que le estoy señalando, el manejo en estado de ebriedad. En el 107 hasta el 114
14 son normas relacionadas, ¿eh? Y después en los artículos 193 hasta por lo menos el 196, hasta el 197. ¿eh? Todos esos artículos de la ley del tránsito interesan porque unos se refieren a otros. Por eso que yo tengo acá, aparte, la legislación. ¿eh? No tengo toda la ley del tránsito, tengo los artículos pertinentes. ¿no? Y en la clase anterior, si mal no recuerdo, fuimos hablando ya de manera tal vez un poco desordenada, si ustedes quieren, acerca de estos dos elementos copulativos que configuran este delito de manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad. Fuimos hablando, son estos dos elementos, de la conducción y conjunción copulativa y de la ebriedad al conducir. Tienen que darse estos dos delitos de manera con estos dos delitos. Estos dos elementos deben concurrir de manera conjunta porque si no, no se comete esta infracción penal. Mejor dicho, este delito penal. También hablamos del bien jurídico protegido, ¿no es cierto?, que era la seguridad en el tránsito público. ¿Qué es lo que hacía el legislador para intentar dar una seguridad en el tránsito público? Y vimos que hacía ciertas exigencias para poder obtener un permiso o carné para conducir, lo que hacía que uno demostrara que tenía aptitudes físicas y psíquicas, entre otras aptitudes para poder obtener este carnet. Y con ello, ¿no es cierto?, el legislador tomaba ciertas providencias para intentar que al menos el que va conduciendo un vehículo sea apto física y psíquicamente para hacerlo. Después hablamos de los tipos de tránsito a que se refería la ley. Vimos ahí los conceptos de tránsito público y tránsito privado. Yo le hice una alusión que estas cosas ustedes las pueden ver al revisar la legislación pertinente, que ahora basta, ¿no es cierto?, con tener internet. Y les decía que la ley del tránsito contiene en su artículo 2, en el artículo 1 dice a quiénes se aplica, y se refiere, como se llama, a 3 intervinientes, que son los conductores, los peatones y los pasajeros en los vehículos, a nadie más. Esos son los objetos, ¿no es cierto?, de obligaciones y sanciones para la ley del tránsito. Y también se preocupaba del tránsito público, aunque aludía al tránsito privado, señalando que en aquellos lugares en que no hubiera una reglamentación especial para el tránsito privado, se iban a aplicar las normas del tránsito público. Hablamos entonces de la aplicación de la norma de aplicación de la ley del tránsito, hablamos de qué significaba seguridad, qué significaba esta garantía, conocer las normas del tránsito, entre otras cosas, que desafortunadamente hay muchas personas que no las conocen, la ley del tránsito. No sé si pasarán los exámenes porque son amigos del que tome el examen estoy hablando de conocimiento de la ley del tránsito, o porque tienen mucha suerte, porque justo le tocan las preguntas que se sabían, no sé. En la suerte yo no confío mucho, confío más en la pillería para obtener muchas cosas. Así es que ¿cómo se llama? Desafortunadamente hay mucha gente que no conoce muchos artículos de la ley del tránsito, por lo menos los principales. Claro, si por ejemplo cuando una persona detiene su vehículo y abre la puerta y le impide el paso a otro vehículo que va pasando y este otro vehículo que va pasando le cierra la puerta, ¿no es cierto? A lo mejor esa persona no conoce la norma que precisamente hace responsable del accidente al que abrió la puerta, no al que venía por detrás y le sacó la puerta con el impacto.
Pero claro, son normas ya más específicas, ¿no es cierto? Más específicas. Las normas de viraje, por ejemplo, etcétera, ¿no es cierto? Virar en una esquina, ¿no es cierto?, no tan transitada a las 3 de la mañana, bueno, a lo mejor no se sabe exactamente cuáles son todos los tipos de viraje que se pueden hacer, pero bueno, pero por lo menos las normas principales sí, los signos principales del tránsito, lugar de la acera, de la calzada por el que se debe conducir, por qué lado se debe adelantar, por qué, cuándo se debe poder virar, etcétera, etcétera. Porque ahora pasa que el conductor que está en falta muchas veces, ¿no es cierto?, le tira la niñada, la bronca, como se dice, ¿no es cierto?, al que está conduciendo bien, claro, a veces una persona se le cruza, ¿no es cierto?, por delante, y encima, desde el auto, cuando se va cruzando, le hace con las manos un garabato, ¿no es cierto? Entonces ya es mucho ya. Y después hablamos de los tipos de embriaguez alcohólica, hablamos de la embriaguez simple o patológica, que básicamente se refería a la borrachera que se da a cualquier ser humano, incluyéndonos, ¿no es cierto?, todos mayores de edad, en donde la característica es que se produce una impregnación gradual, tóxica del alcohol, en donde el organismo no tiene la capacidad para eliminar, ¿no es cierto?, el alcohol con la prontitud que requiere para evitar ese estado, ¿no es cierto?, de embriaguez por un tiempo. Eso es la embriaguez simple. Y la embriaguez patológica era la misma, pero esta ocurría, ¿no es cierto?, también con el mismo alcohol, etcétera, pero es la que ocurre cuando ciertas personas que tienen ciertas características de ciertas enfermedades mentales, sobre todo en sus inicios, ¿no es cierto?, la psicopatía o los llamados neurópatas, ¿no es cierto?, entonces se embriagan y ahí sale esa parte mala que tiene, ¿no es cierto?, uno como neurópata, de su psiquis, y ¿cómo se llama? Entonces es más interesante estudiar las reacciones de ese neurópata más que ¿cómo se llama?, los síntomas que provoca el alcohol mismo. Entonces eso habíamos hablado. También hablamos, ¿no es cierto?, de lo que consideran los médicos y de lo que consideran los abogados en relación con la embriaguez. Para los médicos, cualquier ingesta de alcohol, la más mínima, produce una alteración en el organismo. Claro, ellos tienen que preocuparse de otras cosas, ¿no es cierto? Se están preocupando de la salud. Seguramente, dependiendo de la edad, por ejemplo, una persona que ya tenga afectada ciertos órganos relacionados con ¿cómo se llama?, la transformación de todas las materias que pasan por el ser humano, ¿no es cierto?, internas, vía líquida o vía sólida, como puede ser el hígado, que se dice que es el laboratorio del cuerpo humano, ¿no es cierto?, el que transforma todas las sustancias, ¿no es cierto?, elimina una, transforma otra, etc. Entonces, claro, si una persona ya enferma el hígado y toma cualquier gotita de alcohol, a lo mejor tiene un trastorno grave. Una persona sana, joven, a lo mejor que no tiene ninguna enfermedad, no le pasa nada. Pero por eso que los médicos lo ven de otro punto de vista, lo ven desde el punto de vista de la salud. Mientras que en el caso de los abogados, ¿no es cierto?, lo ven desde el punto de vista no solamente de la salud, sino que desde el punto de vista del daño que pueden producir a terceros y a la misma persona. Y por eso que ahí hay una clasificación, o una clasificación primera, que habla de la embriaguez plena o completa, de la semicompleta o semiplena y del estado comatoso. Del estado comatoso. Ahí yo le hablé de esta niña, ¿no es cierto?, inglesa, que se murió, ¿no es cierto?, que cantaba precioso, una niña Amy Winehouse. Amy Casa del Vino el apellido. Le hizo mal al final que tuviera que ver con el alcohol su apellido. Que murió teniendo 4.0 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. Imagínense ustedes, ya lo que le corría por el torrente sanguíneo no era sangre, pues era un líquido que en algún momento era sangre, pero con el alcohol ya dejó de ser sangre prácticamente. Y también había una clasificación número 2, que era la que distinguía 5 grados de
de intoxicación alcohólica, del punto de vista de cómo se obtenía la intoxicación alcohólica, y ahí se hablaba de intoxicación forzada, fortuita, culpable, voluntaria o premeditada para cometer delitos. Vimos cómo se llama que el alcohol no está considerado dentro del Código Penal ni como agravante ni como atenuante. De hecho por ahí leí que los redactores del código a propósito no lo consideraron el alcohol. Es decir, no importa que una persona esté con ebriedad o no para los efectos de la comisión de un delito, y aquí se produce normalmente esa explicación del punto de vista del dolo, ¿no es cierto?, que se retrotrae, ¿no es cierto?, el dolo en el caso de un ebrio, no al momento en que cometió el delito, sino que al estado en que se decidió a beber el alcohol precisamente para cometerlo, o que no lo hizo con una embriaguez premeditada, pero, ¿no es cierto?, que fue responsable él, ¿no es cierto?, de haberse alcoholizado para el momento. Cosa que también ocurre de respecto del delito con otras sustancias, ahora, que son las estupefacientes o psicotrópicas. Entonces ahí hablamos de esto, hablamos de la locura alcohólica, y veíamos que en esta ¿cómo se llama?, clasificación segunda que hay acá, de estas 5 formas de impregnarse uno el cuerpo con alcohol, al menos respecto de la embriaguez plena o completa, y cuando ha sido culpable, ¿no es cierto?, o fortuita, en que la persona no ha pensado que se iba a curar, o a emborrachar, no sé, pero por las características de la bebida, o porque se le cambiaron la bebida, o porque reaccionó mal su organismo, o porque él mismo pensó que no estaba tomando muy poco y se equivocó de bebida, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces en esos casos, si la embriaguez es plena y además es como se llama, fortuita, entonces podría la persona ser como se llama, irresponsable penalmente. Y sí se considera una eximente responsabilidad penal la locura alcohólica. Es decir, una persona que presenta una enfermedad mental, ¿no es cierto?, de aquellas que causan inimputabilidad penal. Es decir, cuando una persona, en este caso, como consecuencia de la locura alcohólica, es decir, la persona llegó a la locura alcohólica, viene a ser lo mismo que si una persona ¿no es cierto?, tiene una psicosis, ¿no es cierto?, tiene una demencia, etcétera. Algunas de las enfermedades psiquiátricas, ¿no es cierto?, que la ley considera como, o mejor dicho, que hacen inimputable a la persona ante el derecho penal. Psicosis, demencia, retardo mental y estados confusionales agudos, que son los casos que, ¿no es cierto?, que considera nuestra legislación. Bien, me parece que por ahí habíamos quedado, me parece. Les ruego que me disculpen si soy repetitivo a ese, pero prefiero ser repetitivo y que quede un poco mejor explicado todo, a no ser repetitivo y, ¿cómo se llama?, que me salte algo. Porque yo, bueno, me imagino que todos los profesores serán exigentes con sus alumnos. Yo, si se puede hablar de exigente, soy exigente en el sentido de que estoy consciente de que mucha gente se gana la vida, y lo que tienen pareja y familia y la de su familia, con este ramito. Entonces, por eso yo sé que hay que estar bien formado para ir a los tribunales penales a ganarse la vida. Así que por eso les doy una disculpa de antemano. Si de repente creen que yo, cuando corrijo una prueba, a lo mejor soy medio pesado. No, es por eso, nada más que por eso.
porque siempre me interesa el bienestar del alumno y cómo le vaya a mi alumno el día de mañana. Porque no se olviden de ese viejo dicho que dice que esta profesión de abogado es la más difícil de ejercer. No se olviden de eso. Bien, entonces vamos a seguir hablando de estos dos elementos copulativos, ebriedad y conducción, o mejor dicho, conducción y ebriedad. A pesar de que primero hay que curarse para conducir, porque si no la ley no le interesa. Entonces, si yo estoy bueno y sano y conduzco, el legislador penal no está preocupado de mí. Pero para los efectos de las explicaciones, ¿por qué? Porque la conducción, hablamos de lo que dice, ¿no es cierto? Ustedes mismos lo pueden ver en el diccionario de la Real Academia, que significa conducir, que significa manejar, que significa guiar, que son todos términos sinónimos. Así que es más o menos fácil, ¿no es cierto?, hablar de la conducción. Y de hecho, lo dijimos en algún momento, que es lo que era conducir. Conducir, viendo las diferentes explicaciones que se dan del punto de vista gramatical, conducir significa llevar, si fuera de un vehículo tirado por caballo, llevar las riendas, o sea, el que va dirigiendo el caballo. Eso apliquémoslo lo mismo a un vehículo motorizado. O sea, el que tiene el control del vehículo, el que tiene el manubrio y los pedales y los cambios. Por ahí creo que le conté que un juez hace años atrás, un juez cuando todavía habían jueces de letra que tenían competencia en lo penal, porque todavía los jueces de letra existen. Y acá en Arica todavía existen 3. Uno de los jueces de letra de acá de Arica, al comienzo acá en Arica habían 4 jueces de letra, después, bueno, uno se eliminó un juzgado, ahora hay 3, hace años ya. Uno de esos jueces de letra también condenó a los acompañantes, como se llama, de el conductor que iba en estado de ebriedad, y que causó un accidente con resultados bastante graves, porque entendió que no, el juez de letra no tiene por qué ser especialista, como ahora, que la justicia está más especializada en materia penal, de familia, de laboral, ¿no es cierto? Laboral y medioambiental, eso incluso. Entonces ahí, claro, no tiene por qué ser una persona especialista en varias materias, o sea, que apenas alcanza para tratar de ser especialista en una, imagínense ser especialista en varias, pues ya ahí es re difícil. Entonces el juez consideró que todas las personas que iban en el auto debían ser responsables porque estaban todos de acuerdo en que fuera conduciendo el que iba conduciendo. Claro, pero la ley habla del control. Así, otra cosa es el caso de que vaya una persona conduciendo y un chistosito, ¿no es cierto?, vaya él llevando el acelerador, por ejemplo, o él haciéndole los cambios si un vehículo mecánico. Claro, ahí está conduciendo también. Pero eso hay que probarlo en el juicio. Hay que probarlo. Así que la idea es esa, de conducción. Tener el control del vehículo. Ese es el que está conduciendo. Ya ese es el que sanciona la ley. El que tiene el control del vehículo. Bien, entonces, por eso que también hemos hablado más de la ebriedad y lo vamos a seguir haciendo. Así que tengan en cuenta esos dos elementos, conducción y ebriedad. No existe este delito si es que no se dan los dos elementos en forma conjunta. Bien, entonces, las figuras creo que ya las mencioné, no sé, algunas cosas las mencioné, las voy a repetir de nuevo. Las figuras entonces, ¿cuáles son? Conducir bajo la influencia del alcohol, conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias
psicotrópicas o estupefacientes. Y se puede conducir, de acuerdo con la ley actual, con una cantidad de alcohol que sea inferior a 0.3 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre. Acuérdense de esa medida. Un centímetro, ¿no es cierto?, con el dedito, un centímetro cúbico. ¿Qué es lo que es una medida cúbica, un centímetro cúbico? Que tiene ancho, largo y alto. Entonces, imagínense ustedes un recipientito, ¿no es cierto?, así, de 1 centímetro por cada lado, lleno de sangre. Y si una persona tiene hasta 0,3, como dice la ley, o entre 0,31 y 8, o de 8 hacia arriba, va a poder conducir sin ser afectado por esta ley, o va a ser sancionado como autor de conducción bajo la influencia del alcohol, o conductor bajo la influencia del alcohol causando resultados, o como autor del delito de manejo de vehículo motorizado o atracción animal en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Así es que tenemos esos 3 casos, a los cuales se ha adicionado ahora un caso en el cual, ¿no es cierto?, se sanciona además al que incurre en una falta que está considerada en el Código Penal en general. Digo, no solamente para los accidentes de tránsito, sino que en general para aquel que no socorre a una persona estando en posición de hacerlo y sin que le cause ningún perjuicio. Esa falta todavía está dentro del Código, pero dentro de la ley de alcoholes se agregó una falta específica para el que no socorre sin que le cause ningún perjuicio a la persona que no haya participado incluso en el accidente de tránsito. Así es que nos vamos a referir entonces de nuevo, cortito, a estas 3 situaciones. Permiso, un segundito. Entonces, voy a ir leyendo algunos artículos y comentándolos. Primer artículo, el artículo 108. Todo conductor deberá mantener el control de su vehículo durante la circulación y conducirlo conforme a las normas de seguridad determinadas en esta ley, sin que motivo alguno justifique el desconocimiento o incumplimiento de ellas. Entonces, no hay cómo decir, mire, ¿sabe qué? Yo no conocía esta ley del tránsito. Asimismo, los conductores están obligados a mantenerse atentos a las condiciones del tránsito del momento. Si yo voy whatsappeando, peor todavía, así voy simplemente hablando por celular mientras manejo. ¿Por qué? Porque eso significa que no voy atento a la condición del tránsito del momento, y por eso que incurrir en alguna de esas infracciones, ir hablando por celular mientras manejo o ir whatsappeando mientras manejo, lo hace a uno, ¿no es cierto?, acreedor a una sanción por infracción grave a la ley del tránsito, grave, gravísima a la ley del tránsito, que son sus luquitas más o menos, como dicen ahora, y que tiene otras consecuencias: suspensión del carnet de conductor, y si se reincide 2 veces, sin licencia para siempre. Ojo. Se prohíbe llevar abiertas las puertas del vehículo, abrirla antes de su completa detención, o abrirla, mantenerla abierta o descender del mismo sin haberse cerciorado previamente de que ello no implica entorpecimiento o peligro para otro usuario. Entonces, si yo voy con mis amigos, estoy contento porque no sé, pues me fue bien en alguna parte o con alguna niña, y entonces me pongo a abrir la puerta del auto, aunque sea como pasajero,
Entonces, infracción. Así que seguramente que la infracción se la van a pasar al conductor. Lo que yo les digo es que ustedes son estudiantes de Derecho, no pueden desconocer la ley. Artículo 110. Se prohíbe al conductor y a los pasajeros, fíjese, se prohíbe al conductor y a los pasajeros el consumo de bebida alcohólica en el interior de vehículos motorizados. También, no pueden decir ustedes, carabinero, fíjese que yo no sabía que estaba prohibido, porque el carabinero le va a mostrar el artículo de la ley de tránsito y le va a pasar el parte. Cuando la ley lo permite, sí se puede conducir, ¿no es cierto?, en un vehículo motorizado, se puede beber alcohol en un vehículo motorizado, en el interior del vehículo. ¿Cuándo? En los drive-in, que está lleno, ¿no es cierto? Claro, ahí el vehículo está detenido, ¿no es cierto? Y el problema es que no se puede, son los casos, ¿no es cierto?, de colisión de derechos, ¿no? No se puede impedir que una persona se emborrache ahí, porque yo no sé si en algún drive-in están preocupados, ¿no es cierto?, te están mirando para adentro si el conductor está borracho o no está borracho, le venden nomás. Bueno, son esas contradicciones en las que a veces por otro tipo de razones, que también son válidas, ¿no es cierto?, en este caso la razón del comerciante, que es el que vende, en que se autoriza. Es lo mismo que, ¿no es cierto?, la fabricación de estupefacientes o psicotrópicos y estupefacientes, como ustedes quieran. Claro, porque los psicotrópicos y los estupefacientes hacen bien si se dan como medicamentos recetados por un médico, bajo ciertas condiciones, pero no que se lo ande comprando uno por su cuenta. No, es que a lo mejor si me enfermo de esto me hace el bien para el futuro. Eso es tráfico, o sea, eso es consumo de droga, ¿no? Bien. Y dice aquí, este artículo 110 es el clave, el inciso segundo, porque dice, se prohíbe asimismo la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier tipo de maquinaria o el desempeño de las funciones de guardafrenos, cambiadores o controladores de tránsito, ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol. Entonces acá tenemos el tipo delictivo que da origen, ¿no es cierto?, a nuestra clase. El delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad. Acá están los dos elementos que exige la ley. Se prohíbe la conducción, y después dice de cualquier vehículo, ejecutados en estado de ebriedad, bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o bajo la influencia del alcohol. Está prohibido. Y después entonces, a esta que se prohíbe la conducción o el desempeño de las funciones ejecutado en estado de ebriedad. Y después nos dice cuál es la ebriedad. Cuando nos encontramos normalmente para los efectos de la ley, o bajo la influencia del alcohol, o en estado de ebriedad, o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Ahora, hay dos situaciones o dos formas de establecer, bueno, la conducción ya la hablamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que es conducir un vehículo? Que es lo más importante, de cualquier tipo que sea, un vehículo. También la ley habla de la operación de cualquier tipo de maquinaria, o el desempeño de las funciones de guardaferos, cambiadores o controladores de tránsito. Ninguno se puede realizar en estado de ebriedad, pero lo general, ¿no es cierto?, la gran mayoría de casos van por el caso del conductor de un vehículo motorizado, ¿no es cierto? Ya. O sea, de lo que vamos todos.
Y a este entonces hay que hacerle una determinación de en qué situación se encuentra para poder después sancionarlo. Y eso lo dice el artículo siguiente, el artículo 111. Y dice, para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, o sea, para determinar la ebriedad o la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos. Así que ojo, antes de la modificación que estamos leyendo ahora, antes de esta modificación, no se señalaba esta frasecita, o bajo la influencia, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos. Evaluando el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos. Entonces, cuando ahora, desde que está este artículo, por decirlo así, o está esta ley, no me hicieron ni el alcotest ni la alcoholemia y solo me constataron los signos de la ebriedad, igual me pueden acreditar el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad. ¿Por qué? Porque lo está diciendo la ley. Antes no estaba esta frase. Evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de sus sentidos. En relación con el control de sus sentidos. Entonces, ¿cuál es esta pruebita? Esta pruebita que se llama, como acá toda la gente se estereotipa, aquí si alguien dice una frase que le gustó a algún grupo de personas y después todos la repiten y ahí quedan estereotipados. Se llama la prueba de campo. A los carabineros les gusta mucho la prueba de campo. Y esta prueba de campo, para establecer los signos o los síntomas de una ebriedad alcohólica, básicamente, son 5 o 6, o pueden haber más, pero los básicos. Rostro congestionado, hálito alcohólico, incoherencia al hablar, inestabilidad al caminar y, se me está olvidando uno, y hálito alcohólico, incoherencia al hablar, rostro congestionado, inestabilidad al caminar y, bueno, se me está olvidando uno. Entonces, ¿qué es lo que hace el carabinero? Trata de comprobar estos signos. Primero se va a acercar, aunque va a ser una molestia para el carabinero, se va a acercar a la persona y le va a decir a él, deme su aliento. Y ahí el tipo, ¿no es cierto?, le va a hacer así con la boca medio cerrada, hacer poquito así. No, señor, ahora bien la boca y expulse nomás, no importa, no se preocupe de mí. Entonces ahí ya, sí, ¿para qué le va a seguir haciendo la otra prueba? Y antes, ¿no es cierto?, le dijo, a ver, déjeme verlo bien, para ver si tiene el rostro congestionado. Claro, ¿no es cierto? La cara colorada, media rasgos, ¿no es cierto?, sanguíneos, así, la cara supone, ¿no es cierto?, distinta a la cara del curado, o totalmente pálido, que puede ser lo contrario. El rostro congestionado. Mentalmente me estoy tratando de acordar del otro signo, ya me voy a acordar. Ahí tenemos ya dos: rostro congestionado y hálito alcohólico. Incoherencia al hablar. Primera pregunta: ¿usted está manejando, señor? Sí, parece. Se da cuenta al tiro también el carabinero. Incoherencia al hablar. A ver, ¿por qué no se baja? ¿Por qué no se baja, por favor? ¡Pum! Si está muy curado, no alcanzará a bajarse, se va a caer antes, ¿no es cierto? También, ahí tienen otro signo.
Así que, ¿cómo se llama? Ahí tienen la prueba de campo. La prueba de campo. Y ojos vidriosos. Ojos vidriosos. Entonces, ahí tiene varios signos el prueba de campo que hace el carabinero. Y puede hacer otro, por ejemplo, a ver, señor, le dice, el mismo carabinero traza una línea con el pie, ¿no es cierto? Si es un terreno que es de tierra, o si es como se llama van preparados los carabineros, o si es como se llama en un pavimento, a lo mejor está marcada la calle y hay una línea, que camine por ahí derecho por la línea. O ya no pudo caminar derecho por la línea, o sea, haga el 4, no lo alcanzó ni a llegar al 2 del 4, digamos, cuando ya se estaba cayendo. No siga, por favor. Con esos signos bastan, porque entre paréntesis es una cuestión de carácter procesal penal. La misma ley de alcoholes decía que para estos efectos, ¿no es cierto?, Carabineros es un testigo abonado, un testigo abonado. O sea, lo que dice Carabinero en su parte es como una declaración jurada, es una declaración abonada. ¿Entiendes? Entonces, ya tenemos una prueba en contra. Ha pasado en muchos casos de que una persona se ha logrado acercar el carabinero a ver en qué situación se encontraba con esta prueba de campo y la persona salió arrancando. Pero basta con eso. Y además, que por sí sola, ¿no es cierto?, darse a la fuga constituye una presunción en contra. Porque la propia ley, vamos a ver más adelante, que señala que negarse, ¿cómo se llama?, a someterse a la prueba respiratoria o a otros exámenes, es una presunción de ebriedad. Entonces, si se arranca, está incurriendo en una presunción de ebriedad. Bien simple. Fanta. Entonces, el artículo 11 ahora va para el caso de determinar la ebriedad. Artículo 111. Para la determinación del estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol, el tribunal podrá considerar todos los medios de prueba, evaluando especialmente el estado general del imputado en relación con el control de su sentido, como también, o sea, además, podría haber dicho como además, el nivel de alcohol presente en el flujo sanguíneo que conste en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros. Es decir, el alcotest. La alcoholemia o el alcotest se pueden hacer además de la prueba de campo. Además. Entonces, tenemos elementos para establecer la dosificación de alcohol en la sangre. La cantidad de alcohol que contenía la persona en su sangre. Tenemos antecedentes para poder determinar si se encontraba o no, ¿cierto?, bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o bajo, ¿no es cierto?, sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Sigue la ley en el 111. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que desempeña un estado de ebriedad cuando el informe o prueba arroje una dosificación igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. 0,8 gramos por mil. Es decir, 0,8 gramos de alcohol en un litro.
yo le hacía la comparación con los centímetros cúbicos, ¿eh? Acá se hace en 1 litro, dice la ley. O sea, usted tiene que tener 0,3, ni siquiera 3, sino que 0,3 en 1 litro. Igual o superior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo. De 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre o en el organismo, entonces usted se encuentra en estado de ebriedad. Inciso siguiente. Se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol, ¿no es cierto? Que es una falta. Se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0,3 e inferior a 0,8. O sea, en el tramito en el que empieza el estado de ebriedad, viene otro tramito que es bajo la influencia del alcohol, que hacia abajo empieza en el 0,3 y tanto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si la dosificación fuere menor a 0,3, se estará lo establecido en el artículo 109 y en el número 1 del artículo 200 si correspondiere. Es decir, ninguna persona podrá conducir un vehículo motorizado cuando se encuentre en condiciones físicas o psíquicas deficientes. No se entenderá para efectos de esta ley como condición física o psíquica deficiente arrojar en el informe de alcoholemia o en el resultado de la prueba respiratoria que hubiera sido practicada por Carabineros de Chile una dosificación igual o inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. O sea, uno con 0,3, ¿no es cierto?, va cumpliendo con la ley de alcohol. Si yo tengo hasta 0,3 gramos de alcohol por 1 litro de sangre, estoy cumpliendo con la ley. Así que eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Esta escalita que va hasta 0,3. De 0,3 y algo hasta 0,8. Y de 0,8 y algo en adelante. Hasta, repito, como doña Amy Winehouse, que llegó a 4.0. Permiso. A 4.0. ¿Quedó claro, no es cierto? ¿La escalita está? Bien. Eso es lo relacionado entonces con cómo se determina el estado de ebriedad del imputado o del hecho de encontrarse bajo la influencia del alcohol. ¿Ah? Las dos cosas. La prueba de campo y también dice la ley, como sinónimo de además, si es que se puede, el alcoholtest o la, ¿cómo se llama? La alcoholemia. La alcoholemia. Lo que se hace, ¿no es cierto?, con la alcoholemia, básicamente, es que con una máquina centrífuga, ¡pum!, se revuelve a gran velocidad y ahí se separan los componentes y separados los componentes se obtienen las cantidades. Bien simple. Con la muestra de sangre de cada persona, ¿no es cierto?, eso es lo que haces. Y el alcotest, bueno, eso es más difícil de explicar porque es una maquinita, claro que dicen que tiene más error, lógico, porque lo hace en el momento, ¿no es cierto? No sé exactamente qué es lo que me dirá. No sé exactamente. Claro, tiene que ver con el alcohol, pues mide el alcohol, pero ¿cómo lo hará? No lo sé. Por eso que muchas veces a la persona se le dice sople, pero sople bien, sople con ganas, ¿no es cierto? Porque si así le echa muy poquito alcohol, claro. Así que por eso que se prefiere la prueba como definitiva, que es la que antes era la única que mandaba, por decir así, a la ley, era la alcoholemia. Ahora no, también puede ser el alcotest, o también puede ser la prueba de campo, o todos.
Bien, entonces ahora vamos a ir señalando estas dos infracciones, una a nivel de falta y la otra a nivel de delito, y haciendo algún comentario. En el artículo 193 se sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol. La influencia del alcohol. Y en el artículo 196 se sanciona el delito de conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Esto ya demuestra que cuando se conduce bajo los efectos de una sustancia estupefaciente o psicotrópica, se la equipara a estar en estado de ebriedad. Es decir, no podría haber una infracción tipo falta porque me pillan conduciendo bajo los efectos de la marihuana, por ejemplo, o de la pasta base, o de lo que sea, éxtasis o heroína. Hay tanta variedad que no. Se lo considera el delito. Se lo dejo clarito al tiro. El delito. Entonces, vamos primero con la conducción bajo la influencia del alcohol, es decir, entre 0,3 y un poquito, ¿no es cierto? Digamos 0,31, yo creo que así lo van a calificar, hasta 0,8 gramos de alcohol por centímetro cúbico de sangre, por miligramo de sangre, por litro de sangre. Artículo 193, entonces, bajo la influencia del alcohol. El que, infringiendo la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, se prohíbe la conducción de cualquier vehículo o medio de transporte, la operación de cualquier maquinaria o el desempeño de funciones de guardafrenas, ejecutado bajo la influencia del alcohol. Después dice lo mismo respecto de estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Que conduzca o opere o desempeñe las funciones bajo la influencia del alcohol, será sancionado con multa de tanto y tanto a consecuencia de esa conducción, etcétera, etcétera. Si a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño se causaren daños materiales o lesiones leves, se aumenta la multa. Y se reputan leves para estos efectos todas las lesiones que provocan al ofendido enfermedad o incapacidad por un tiempo no mayor a 7 días. O sea, si ustedes comparan este inciso final, no inciso final, sino que la parte final del inciso primero del artículo 193, lo que vendría a decirse infine, ¿no es cierto? Inciso primero, infine del artículo 193, con el artículo 494 número 5 del Código Penal, se van a encontrar con que las faltas ahí son aquellas, ¿no es cierto?, que tienen un periodo que va hasta los 15 días, pero se toma en cuenta la consideración de la persona y las circunstancias del hecho en ese caso. Acá se considera lesión leve hasta 7 días, es decir, de 8 días para adelante ya es lesión menos grave para la ley del tránsito. O sea que se aumentan las penas. Después sigue la ley en escala ascendente dependiendo del tipo de lesiones hasta llegar a la muerte. O sea, a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño se causaron lesiones menos graves y la suspensión, es decir, las penas accesorias. Después, si se causaron lesiones graves, se va aumentando la pena. Después, si se causaron algunas de las lesiones graves, gravísimas, 397 número 1, se aumenta más la pena. O la muerte, se impondrá la de reclusión menor en su grado máximo, multa de tanto y tanto, etcétera, etcétera. O sea, ahí hasta termina la sanción de conducir bajo la influencia del alcohol, causando hasta lesiones graves, gravísimas, 397 número 1. O la muerte, terminan en presidio menor en su grado máximo. Terminan ahí. Después la ley habla de la reincidencia, después la ley habla de las multas, etcétera.
Eso lo dejo para que lo lean ustedes, porque evidentemente que son penas adicionales, cuando hay reincidencia o cuando hay multa, sea de la pena principal o de las penas accesorias. Esa es la tabla general. Bien, ¿qué es interesante? Lo que antes habíamos dado a entender, pero que no habíamos leído el artículo preciso, y que es la situación que considera aquel que no quiso realizarse alguno de estos exámenes. Dice el artículo 195 bis: la negativa injustificada de un conductor a someterse a las pruebas respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de estupefacientes o psicotrópicos en el cuerpo, prevista en el artículo 182, será sancionada con multa de 3 a 10 unidades tributarias mensuales y con la suspensión de su licencia hasta por un mes. Es decir, ese solo hecho tiene una pena de falta. La negativa injustificada de un conductor a someterse a las pruebas respiratorias u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas en el cuerpo, prevista en el artículo 182, tiene una pena, ¿no es cierto?, de multa de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Está como 40 y tantos mil pesos unidad tributaria, ¿no es cierto? No tiene ninguna gracia negarse a hacérselo, porque ya en solo eso ya tenemos casi $500,000 de pesos. Si estuviera a 45.000, ¿no es cierto?, que está más, yo creo, 10 unidades tributarias serían 450.000. O sea, estamos cerca del $500,000 de pesos, solo por negarse a hacerse el examen. No es broma, porque después viene la multa por la influencia del alcohol mismo. Entonces ya le va a sumar esta más la otra. Estamos hablando de la influencia del alcohol, nada más, y es de negarse a hacerse el examen, porque la negativa es injustificada. ¿Y por qué no se dejó hacer la alcoholemia? No, es que me dolía una muela. No, pues si a uno le sacan la sangre, ¿no es cierto?, de un brazo, no de la muela. Tiene que ser una negativa justificada. Es decir, mire, yo soy de tal religión y si me pinchan, ¿no es cierto?, me lleva el demonio. No, tampoco, porque no se puede comprobar eso. En caso de accidentes que provocan lesiones de las comprendidas en el número 1 del artículo 397, lesiones graves, gravísimas, o la muerte de alguna persona, la negativa injustificada del conductor que hubiera intervenido en ella a someterse a las pruebas respiratorias evidenciales o a los exámenes científicos señalados en el artículo 183 de esta ley para determinar la dosificación de alcohol en la sangre, o cualquier maniobra que altere sus resultados, o la dilación de su práctica con ese mismo efecto, ponerse a, no sé, a divagar, a ganar tiempo, a hacerse el muerto, el desmayado, qué sé yo, le digo, un ataque de locura, lo que sea, para dilatar, que lo lleguen a hacerse la prueba, ¿no es cierto? Será castigado con la pena de presidio menor de su grado máximo, multa de tanto y tanto y comiso del vehículo en que se ha cometido el delito, sin perjuicio de los derechos terceros. Sí. O sea, esto es la negativa, pero del que causó alguna de estas consecuencias más graves. Ya no solamente de negarse a hacerse la prueba cuando solamente está conduciendo bajo la influencia del alcohol, sino que aquí causó un resultado más grave. En caso de accidentes que provocan lesiones o la muerte, la negativa injustificada del conductor que hubiera intervenido en ellas la negativa justificada del conductor que hubiera intervenido en ello a someterse a las pruebas o a los exámenes científicos
o la realización de cualquier maniobra que altere sus resultados o la dilación de su práctica con ese mismo efecto, será castigado con presidio menor en su grado máximo y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales. O sea, aquí llegamos a una multa de hasta 1.000.000 de pesos casi. Inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y comiso del vehículo con que se ha cometido el vehículo. O sea, si usted es el dueño, lo pierde. ¿Qué tal? Bueno, ojalá que se apliquen, porque usted sabe que siempre se le busca alguna fórmula para hacer que los imputados en Chile no cumplan. ¿Con qué? Con lo que dice la ley, nada más. La pena prevista en el inciso anterior se impondrá al conductor conjuntamente con la que le corresponda por la responsabilidad que le pueda caer en el respectivo delito o cuasi delito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código Penal. Solamente estamos hablando de la negativa a la realización de alguna de estas pruebas, así que ojo, que la cantidad de alcohol en la sangre no les obnubile la cabeza al punto de ¿cómo se llama? De negarse a hacerse la prueba. Porque además se va a tener como una especie de presunción, ¿no es cierto?, de que la persona iba en estado de ebriedad. Bien, eso es lo que podemos señalar en relación con la infracción esta de conducir bajo la influencia del alcohol y la negativa injustificada de un conductor a someterse a la prueba respiratoria u otros exámenes científicos destinados a establecer la presencia de alcohol o de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Entonces, en este tránsito que estamos haciendo, nos corresponde ahora hablar del manejo en estado de ebriedad. Artículo 196. Es muy parecido al artículo 193, pero con este agregado que les digo yo, que ahora se trata de manejo en estado de ebriedad o de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. Es decir, les reitero, si a alguien lo sorprenden conduciendo bajo los efectos de una sustancia psicotrópica o estupefaciente, entonces ahí se asimila al delito de manejo en estado de ebriedad, no a la conducción bajo la influencia del alcohol. Artículo 196. Lo vamos a leer. 196. El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, que no se puede conducir, ¿no es cierto?, en condiciones físicas deficientes, ¿no es cierto?, que son, entre otras, conducir bajo la influencia del alcohol, operar maquinaria o desempeñarse como controlador, eso no lo vamos a repetir. El que infrinja la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 110, cuando la conducción, operación o desempeño fueren ejecutados en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 2 a 10 unidades tributarias mensuales. Además de la suspensión de la licencia para conducir vehículos motorizados por el término de 2 años, si fuese suspendido en una primera ocasión, la suspensión por el término de 5 años si es suspendido en un segundo evento,
Y finalmente, con la cancelación de la licencia, ser sorprendido en una tercera ocasión, ya sea que no se ocasione daño alguno o que con ello se causen daños materiales o lesiones leves, se reputarán leves para todo, etc. Lo mismo. Entonces, nos encontramos con la situación de que solo la persona vaya conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Nada más. Nada más. Basta eso. Y tiene asignada la pena de presidio menor en su grado mínimo y multa. Además de las accesorias. Además de las accesorias. Y la accesoria de suspensión de la licencia va a ser de 2 años si es la primera vez, 5 años si es la segunda vez y la cancelación de la licencia si es la tercera vez. O sea, en el tercer manejo en estado de ebriedad simple que se llama, o sea, solamente iba a conducir en estado de ebriedad, se queda sin licencia. Sin licencia. ¿Y qué significa quedarse sin licencia? Artículo 194. El que sin tener la licencia de conducir requerida, maneje un vehículo para cuya conducción se requiere una licencia profesional, etcétera, etcétera. Es decir, el solo hecho de conducir sin licencia ya es constitutivo de una infracción. Así que ya se le van a sumar infracciones penales al manejo en estado de ebriedad. Bien, entonces, después en los incisos siguientes va viendo los resultados. Primero se pone la figura base, ¿no es cierto?, que es el manejo en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, dice la ley, simple, o sea, solo eso. Después se van viendo los resultados. Si conduce en estado de ebriedad o bajo la sustancia de esta estupefaciente y causa daños o causa lesiones o causa daños y lesiones, después si causa lesiones menos graves, si causa lesiones graves de las lesiones simplemente graves, si causa lesiones graves gravísimas o la muerte, se va aumentando la pena. Dice la ley en el 196, inciso segundo, si a consecuencia de esa conducción, operación o desempeño se causaren lesiones graves o menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 4 a 12 años. Aquí ya no es presidio menor en su grado mínimo, como en el manejo en estado de ebriedad simple, sino que es en su grado medio. Y multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales, además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de 36 meses, en el caso de producirse lesiones menos graves, y de 5 años en el de lesiones graves. Si hay reincidencia, el juez resolverá sobre la cancelación de la licencia al tiro. O sea, si usted causa una lesión grave en la primera vez, el juez lo puede dejar sin licencia al tiro. Si se causara alguna de las lesiones indicadas en el número 1 del 397, las llamadas lesiones graves gravísimas, o sea, aquellas que a consecuencia de herir, golpear o maltratar a una persona, queda esta demente, impotente, inútil para el trabajo, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme. 397 número 1. Si le causa alguno de esos tipos de lesiones, entonces o la muerte se le impone presidio menor en su grado máximo en el primer caso
es decir, en el caso de causar las lesiones graves gravísimas, además de la suspensión de la licencia de conducir por el término de 36 meses en el caso de producirse lesiones menos graves, se impondrá la pena de presidio menor en su grado máximo en el primer caso y de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo en el segundo. O sea, si causa las lesiones graves gravísimas, en estado de ebriedad, presidio menor en su grado máximo, como pena máxima, valga la redundancia. Y si conduce en estado de ebriedad y causa la muerte, puede llegar hasta presidio mayor en su grado mínimo. O sea, puede tener pena hasta de 10 años, En ambos casos se aplicarán también las penas de multa de 8 a 20 unidades tributarias y el comiso del vehículo con que se ha cometido el delito sin perjuicio de los derechos, etc. Además, la multa y pierde el vehículo. Tiro. Si causa la muerte. Así que es complicado, ¿no? Es complicado. Es decir, hay que tomar hasta 0,3. Hasta 0,3. 0,3 más o menos corresponde a una copeína, no la chiquita esa que es para tomarse un trago fuerte, ni la otra, pues, ni la ¿cómo se llaman? Tienen un nombre ahora cuando sirven el pis, catedral, no esa copa para hacer los tragos catedrales, no, es la copita normal, la normal, más o menos. Y también algún combinado suave, seguramente, un combinado, no. Claro, ahí el problema es, hay más o menos, hay listas ahí de combinados que son suaves, que pueden llegar al 0,3, pero suaves, no los combinados que se hacen acá, en nuestros países, menos de esos que toman el ¿cómo se llama? El tequila con limoncito y se lo zampan, aunque sea una copita chica, pero se zampan de 48 cada uno, así que 48 copitas chicas son como 3 botellas o 4, no sé. No, un traguito muy moderado, muy moderado. Permite la ley. Al autor del delito previsto en el inciso precedente, es decir, al que causa lesiones graves, gravísimas o la muerte, se le impondrá el máximo o el grado máximo de la pena corporal allí señalada según el caso, conjuntamente con las penas de multa, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y comiso que se indica. Si concurriere alguna de las circunstancias siguientes, o sea, esto es para aquellos que se encuentren en alguna de estas situaciones, si hubiera sido condenado anteriormente por un delito de estos mismos, si el delito es cometido por un conductor cuya producción o oficio consiste en el transporte de personas o bienes y hubiera actuado en el ejercicio de sus funciones. O sea, el que tiene una licencia profesional, bueno, se acabó, pues se le acabó la licencia, todo. Si el responsable condujera el vehículo con su licencia de conducir cancelada o si ha sido inhabilitado a perpetuidad para conducir vehículos motorizados. ¿Recuerda acá lo de la licencia para conducir cancelada? Y ahí terminan las ideas. Y después acá se empieza a ver cómo se determina la pena. Si no hay circunstancias atenuantes ni agravantes, se puede recorrer toda la extensión para aplicar el delito, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá dice en el número 5, el tribunal no podrá imponer una pena que sea mayor o menor al marco fijado por la ley. Con todo, aquí vienen los problemitas de siempre. Podrá imponerse la pena inferior en un grado si, tratándose del eximente el número 11 del artículo 10, irreprochable conducta anterior, concurriere la mayor parte de sus requisitos, pero el hecho no pudiese entenderse exento de pena. De ahí, ¿no es cierto?, se han asilado, para no decir agarrado, tomado los tribunales para que no se aplique la pena, ¿no es cierto?, de cumplimiento efectivo, que es lo que quería el legislador.
Porque el artículo 196 ter de esta ley señala: respecto del delito previsto en el inciso tercero del artículo 196 será aplicable lo previsto por la ley 18-216 conforme a las normas generales. Que es la ley sobre, ¿no es cierto?, remisión condicional de la pena y otros beneficios alternativos al cumplimiento de la sentencia. ¿Ah? Entonces, será aplicable. Sin embargo, la ejecución de la respectiva pena sustitutiva quedará en suspenso por 1 año, tiempo durante el cual el condenado deberá cumplir en forma efectiva la pena privativa de libertad a la que hubiera sido condenado. ¿Ah? Ya habíamos hablado, ¿no es cierto?, en el número 5, de que con todo puede ponerse la pena inferior con la irreprochable conducta anterior, ¿no es cierto? Ya, ahora tenemos otra normita que va en favor del reo. Esto de que antes el imputado no tenía ningún beneficio, ahora los tiene todos. Con todo, dice el 196 ter, inciso segundo, no se aplicará en estas situaciones lo dispuesto en el artículo 38 de dicha ley y en ningún caso la sustitución de la pena privativa de libertad hará la sustitución o suspensión del cumplimiento de la multa, comiso y limitaciones impuestas. Es decir, del juego de estos articulitos, yo me recuerdo haber leído en un medio, no me acuerdo en cuál, que por ahí no cumplió en forma efectiva una persona que además había incurrido en lo último que vamos a hablar respecto de este delito, que es, ¿cómo se llama?, el artículo que representa la famosa Ley Emilia. Ley Emilia. Pero antes de eso, porque como no tengo pauta, voy hablando normalmente así como en la clase, sí, tengo el código. Algunas palabritas respecto de las sustancias estupefacientes o psicotrópicas, que se sancionan cuando se conduce, se opera una maquinaria o se maniobra en un determinado cargo, etcétera, se asimila con el manejo en estado de ebriedad, no con la conducción bajo la influencia del alcohol, sino que con el manejo en estado de ebriedad, que quede claro. ¿De qué estamos hablando? Sustancias estupefacientes o psicotrópicas. En realidad, para un orden debió haberse colocado al revés. Sustancias psicotrópicas o estupefacientes. ¿Por qué? Porque todos los estupefacientes son psicotrópicos. Es decir, el psicotrópico es el género y el estupefaciente es la especie. Pero bueno, lo que quiero es dar la explicación igual. ¿De qué es lo que estamos hablando acá? Estamos hablando básicamente, ¿no es cierto? Estamos hablando del sistema nervioso y del sistema nervioso más importante, que es el sistema nervioso central. El sistema nervioso central, que es el que contiene, ¿no es cierto? Dicen que nunca he sabido si ese número es cierto, no digo hasta el último numerito, pero así en globo, que el cerebro humano, ¿no es cierto?, contiene 100.000 millones, 100.000 millones, no 100 millones, 100.000 millones de neuronas. No sé cuántas chicas serán para que sean 100.000 millones, más que estrellas en la galaxia, incluso se dice. No sé, bueno, pero son requete contra muchas. Bien, ahora, el sistema nervioso central está formado, ¿no es cierto?, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo y la médula espinal. Es decir, estamos hablando del cráneo, del cerebro, y de la médula espinal, que está también dentro, ¿no es cierto?, de atrás, de la ¿cómo se llama?, de la columna vertebral, por dentro, por dentro. Este es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso central
¿Cómo opera? Opera, básicamente, todo esto son cuestiones para hacernos la idea nomás. Opera, ¿no es cierto?, por medio de efectores, es decir, nervios, que mandan los impulsos del cerebro hacia el exterior, y receptores, los que recibimos desde el mundo externo hacia nuestro cerebro. A través de los 5 sentidos, básicamente, los receptores. Así funciona el cerebro. Entonces, estas sustancias estupefacientes o psicotrópicas, o al revés, ¿qué es lo que hacen? Alterar el sistema nervioso central. Porque ¿qué es lo que es el género? Es decir, un psicotrópico. Un psicotrópico es cualquier tipo de sustancia. Cualquier tipo de sustancia, sea esta sustancia natural o sintética, es decir, creada por el hombre. Natural, viene de los 3 reinos de la naturaleza, o creada por el hombre. Cualquier sustancia entonces natural o sintética que tiene la capacidad de alterar el sistema nervioso central. Capacidad de alterar. ¿Y qué es lo que son? Ya no los psicotrópicos, sino que los estupefacientes. Los estupefacientes son cualquier psicotrópico que tiene esa capacidad de alterar el sistema nervioso central por su interactuación con él, ya sea creando conducta abusiva y o conductual. Sea que la cree la sustancia por sí misma o mediante su transformación en derivados que provocan efectos parecidos. Esos son los estupefacientes o psicotrópicos. Es decir, nos alteran completamente, ¿no es cierto?, su funcionamiento del sistema nervioso central. Por eso que le he hablado en otras oportunidades que, por un lado, por ejemplo, el alcohol, ya no lo otras drogas, el alcohol, por un lado produce euforia, que se transforma en valentía, ¿no es cierto? Y por otro lado provoca, eso psicológicamente o psíquicamente, y por otro provoca lentificación del motriz, o sea, de los brazos y de los pies. Lo que en su conjunto, si soy eufórico de la cabeza y soy lento de movimiento, ese conjunto de cositas provoca gravísimos daños en contra de mí mismo y de las personas que andan por el tránsito, que es lo que legisla la ley del tránsito. Y de ahí vienen los resultados tremendos. Entonces, ¿cómo se llama? Eso es lo que quiere decir estupefacientes o psicotrópicos. Estas sustancias que alteran conductualmente, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central, lo que es gravísimo. Bien, a propósito de esto mismo, quería señalarles que el cerebro tiene un mecanismo de protección, entre otros, un mecanismo de protección para intentar evitar que algún estupefaciente o psicotrópico ingrese a él, al cerebro, es decir, al sistema nervioso central. ¿Y cuál es este mecanismo? La existencia de la barrera hematoencefálica, que el cerebro está, o mejor dicho, por el cerebro pasa por el exterior, por el encéfalo, por el exterior del encéfalo pasa mucha sangre, que constituye una verdadera barrera, que en muchos casos le impide a la sustancia que ingrese al cerebro y en otros casos que ingrese de una manera más suave, por decirlo de alguna manera, valga la redundancia. Bien, con la explicación de la última parte de esto, que es, ¿cómo se llama?,
la explicación respecto a la ley Emilia, vamos a comenzar la clase que viene. Vamos a quedar aquí por el momento.